España, años 70. Un país que despertaba lentamente del franquismo, intentando reinventarse entre el cemento, el turismo y la promesa de dinero fácil. En ese escenario surge un hombre que lo cambiaría todo, un promotor con sonrisa campechana y alma de patrón, Jesús Gil y Gil. Su historia no es solo la de un empresario, es la historia de cómo el poder, el dinero y la impunidad se dieron la mano en un mismo despacho. Un hombre que convirtió una tragedia en fortuna, el fútbol en un trampolín político y una ciudad costera en su propio imperio. Una España que aún hoy sigue pagando las consecuencias. Historias de poder, finanzas y decisiones que cambiaron países. Esto es dinero oculto. Jesús Gil nació en marzo de 1933, en el burgo de Osma, Soria. Hijo de familia humilde, creció con una ambición que no conocía límites. En los años 60, cuando el ladrillo empezaba a ser el nuevo oro del país, Gil vio la oportunidad. Fundó su empresa constructora y se lanzó a levantar urbanizaciones con una rapidez vertiginosa. Pero su primer gran proyecto se convertiría en su primera gran sombra. Los Ángeles de San Rafael, una lujosa urbanización en Segovia, se presentaba como símbolo del progreso. En junio de 1969, el comedor principal se derrumbó durante una comida inaugural. Murieron 58 personas. Se descubrió que el edificio había sido construido sin licencia, con materiales de baja calidad. Gil fue condenado a 5 años de prisión por homicidio involuntario, pero un año después fue indultado por Francisco Franco. Había perdido su reputación, pero había aprendido algo crucial. En España, con los contactos adecuados, todo podía comprarse. A partir de ahí, Gil se reinventó. El constructor caído volvió a levantar su fortuna. Se movía entre políticos, empresarios y celebridades. Su verbo fácil, su carisma y su descaro lo hacían irresistible para los medios. Y pronto encontró un nuevo escenario para su ego: el fútbol. En 1987, Jesús Gil compró el Atlético de Madrid. Prometió títulos, fichajes y una limpieza total del club. Su llegada fue una tormenta. Despidió directivos, insultó árbitros, se peleó con periodistas y convirtió el palco en un plató televisivo. Pero su popularidad crecía. El Atlético se convirtió en su escaparate personal, en su plataforma política. Gil comprendió que el fútbol movía masas y que las masas podían llevarlo al poder. En los 90 España vivía su propia fiebre del ladrillo. El dinero corría por la Costa del Sol y Marbella era su epicentro. Hoteles, urbanizaciones, casinos, un paraíso fiscal disfrazado de glamour. Y allí Gil vio su siguiente oportunidad. En 1991 fundó su partido, el Grupo Independiente Liberal. Su lema era simple: gestión y resultados. Ganó las elecciones municipales con un discurso populista, promesas de seguridad, empleo y limpieza. Pero lo que construyó en Marbella fue mucho más que una alcaldía. Fue un imperio personal. El ayuntamiento se transformó en una extensión de sus negocios. Urbanizaciones a cambio de favores, contratos para empresas afines, cargos ocupados por familiares y personas de su confianza. Durante casi una década Marbella fue su reino. Las licencias se otorgaban sin control, las recalificaciones urbanísticas se multiplicaban y el dinero fluía en direcciones difíciles de seguir. Las playas se llenaban de millonarios, celebridades y personajes del dinero fácil. Todos encontraban su sitio en la Marbella de Gil, siempre que supieran a quién pagar. Gil cultivó una imagen de hombre del pueblo, cercano, bromista, campechano. Aparecía en televisión con su característico puro, rodeado de chicas en bikini, dando entrevistas desde su jacuzzi. Era una mezcla de populismo, espectáculo y poder. Pero tras esa fachada, había una red de prácticas corruptas que la justicia tardaría años en desentrañar. Las investigaciones comenzaron a acumularse. El llamado caso Camisetas, por desvío de fondos públicos al Atlético de Madrid. El caso de las licencias express, por recalificaciones ilegales. Denuncias por cohecho, malversación y prevaricación. Pero nada lo detenía. Cada vez que la justicia se acercaba, Gil se presentaba como víctima de una conspiración política. Y sus votantes le creían. En Marbella lo adoraban. Le perdonaban todo porque sentían que les había dado prosperidad.
Mientras tanto, el estilo gilista se expandía. Otros ayuntamientos copiaban su fórmula: espectáculo, populismo y cemento. El modelo de ciudad-negocio se extendió por toda la costa. El dinero era rápido, los controles laxos y la política un trampolín para enriquecerse. España entraba en una era donde la corrupción se normalizó. Pero ningún imperio dura para siempre. En el año 2000, el castillo de naipes empezó a caer. Una investigación judicial reveló una trama de malversación y desvío de fondos. Gil fue condenado e inhabilitado. El ayuntamiento de Marbella quedó intervenido. La ciudad descubrió que, tras las luces y los Ferraris, quedaban deudas millonarias y obras inacabadas. En 2002 fue condenado por malversación en el caso del Atlético, aunque no llegó a ingresar en prisión por motivos de salud. 2 años más tarde, moría de un infarto en su finca de Marbella a los 71 años. Tras su muerte, una nueva investigación, la Operación Malaya, destapó una red de corrupción urbanística aún más grande, herencia directa del sistema que Gil había instaurado. Y muchos de los métodos de Gil, clientelismo, populismo, impunidad, se convirtieron en modelo para otros. Hoy, 2 décadas después, el nombre de Gil sigue provocando fascinación y vergüenza. Fue pues el precursor del político empresario, del líder mediático que usa el espectáculo para encubrir negocios. Gil entendió algo que pocos se atreven a decir en voz alta: que el poder no se conquista, se compra, que el dinero puede abrir cualquier puerta. Jesús Gil creyó que la vida era una partida sin reglas. Y la jugó hasta el final. Convirtió el dinero público en privado y su nombre en leyenda. Pero detrás del mito quedó el precio, una ciudad endeudada, un club dividido y un país que aprendió tarde que la corrupción no siempre lleva traje y corbata. Jesús Gil, el rey de la Costa del Sol. Esto es Dinero Oculto, la cara secreta del dinero.